separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar? Pueden abrir su Biblia, gloria al Señor, 1 de Timoteo 2, 3, gloria al Señor, al 6, 1 de Timoteo, gloria al Señor, alabado sea Dios de la gloria, poderoso nuestro Dios, gloria al Señor, aleluya, y alabamos Cristo de la gloria, poderoso Dios, aleluya, gloria al Señor, bendito sea Dios. Gloria al Señor, instrucciones sobre la oración, pero los primeros y segundos versículos son bien lindos, pero vamos a iniciar en el versículo 3, 4 y 5 al 6, gloria al Señor. Si lo tiene, puedes decir amén, gloria al Señor, alabado sea Dios. 1 de Timoteo 2, 3 al 6. Lo leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Gloria al Señor. Palabra del Señor, amén, bendito sea Dios. Vamos a cantar este coro que dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se mueve en cada corazón. Gloria al Señor. Así saca su ofrenda, gloria al Señor, con alegría al depositar. Dios, alabado sea el nombre del Señor. Cuando pasan los hermanos con cada uno de ustedes, gloria al Señor. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora se mueve dentro de mi corazón. Ahora se
Vamos a dejar el tiempo con tu hermano. Eso es como gloria al Señor. Amén, mi hermano, que Dios lo bendiga. Amén. Gracias a Dios por nos da la oportunidad de poder estar una vez más ante su presencia. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. También a nuestros hermanos que nos están viendo, también Dios los bendiga en esta mañana. Amén, que Dios nos permite el gozo, la paz y la salud. Amén, y podemos estar ante su presencia. Amén. Así de esta manera, hermanos, amén, los voy a invitar a que se pongan de pie. Gloria a Dios. Para que abra su Biblia, vamos a ir, amén, en Proverbios. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 3. Gloria a Jesús. Proverbios capítulo 3. Alabado. Su versículo 9 al 10. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a estar viendo en esta mañana con la ayuda del Señor un tema muy interesante, pero al mismo tiempo controversial. Amén. Pero con la ayuda del Señor y a la luz de su palabra, amén, es que nos ilumina, nos alumbra, despeja nuestra mente de las dudas que tenemos, amén, y llegamos a conocer la verdad que es su palabra. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Lo vamos a leer entonces, amén, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proverbios 3, 9 al 10 dice de esta manera: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Puede sentarse. Damos la bienvenida, amén, en el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a cambiar, amén, de lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Amén. Hay mucho que hablar todavía ahí, pero vamos a dejarlo, amén, por un tiempo, amén, y después estaremos retomando una vez más. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de algo, amén, muy importante para la iglesia del Señor, muy importante y al mismo tiempo, amén, es controversial. ¿Por qué controversial? No es porque la palabra, amén, traiga discusión, no es que la palabra sea controversial, sino que la interpretación que se le puede dar, amén, a muchos temas bíblicos, amén, eso muchas veces puede confundir a la gente, nos puede confundir a nosotros como iglesia. Por eso es muy importante el estudio de la palabra del Señor. No es que nosotros sepamos, amén, o entendemos, amén, la Escritura, sino que lo que el Espíritu Santo nos ayuda a entender y a la luz de la palabra, hermanos, interpretarlo. ¿Para qué? Para que nosotros, amén, podamos, amén, agradar a Dios y obedecer a Dios como Él demanda en su palabra. Amén. En esta mañana vamos a hablar acerca de lo que es el diezmo. Gloria a Dios. Es controversial y vamos a verlo por qué. Gloria a Dios. Siempre cuando se habla del diezmo, amén, inmediatamente nos lleva a la mente rápido de dinero. Gloria a Dios. ¿Están de acuerdo? Aleluya. ¿O qué piensa usted cuando hablamos de diezmo? Gloria a Dios. ¿Hablamos de posesiones? Aleluya. ¿Hablamos de lo que usted posee? Bueno, vamos a dejarlo a un lado y vamos a centrarnos primero y entender. Amén. Para empezar, tengo una pregunta para todos. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo para usted? ¿Alguien me podría decir qué es el diezmo? ¿O qué es diezmo? Es una parte del tiempo. Amén. ¿Alguien más? ¿Qué es el diezmo? Vamos a ir quitando el frío, hermano, porque hace un poco frío.
¿Qué es el diezmo para usted? Porque hay algo bien interesante de esto, que muchas veces lo hacemos, pero no sabemos por qué lo hacemos. Dar el 10% a Jehová que Él nos ha dado primero. Amén. ¿Alguien más que entiende por diezmo? Porque después les voy a explicar por qué es controversial. Porque hay personas que dicen que sí hay que darlo y otras personas dicen que no hay que darlo. Gloria a Dios. Y esta es una serie que vamos a empezar hoy, que no termina hoy. Aleluya. Amén, que este es largo. Si lo estudiamos, nos puede dar para medio año, hermano. Amén, a la suave, medio año y ni salimos de ahí. Aleluya. Pero empecemos entonces, ¿qué es el diezmo? Ya dijeron los hermanos, amén, el 10%, amén. El hermano dijo, amén, que hay que darle el 10% a Jehová. ¿Alguien más que entiende por diezmo? Alguien dijo, bueno, lo que dijeron los hermanos, eso es. Amén. Sigamos entonces. Diezmo, amén, es una palabra, amén, que quiere decir décima. En el latín se dice décimos, amén, que comúnmente se usa también, amén, en las matemáticas, décima, amén. Y esta palabra viene, hermanos, de este origen, amén, de sacar, amén, el 10, amén, de 100, para que usted me entienda mejor, o también se utiliza esto, quitar el 10% de algo. Esto se usaba mucho en la antigüedad y hoy día se usa todavía, amén, porque esto es lo que comúnmente conocemos, amén. Cuando un producto entra en un país, el gobierno cobra un impuesto de ese producto que está entrando, amén. Todo, amén, producto que entra en una nación, amén, en la nación o el gobierno, amén, tiene la autoridad y el derecho de quitar o pedir, amén, un impuesto, amén, sobre ese producto que está entrando en este país. Amén. A eso se le llama también diezmo, amén. Ahora, en la Biblia o en la palabra del Señor, la palabra diezmo, amén, viene, amén, a dar a entender, amén, de que todo lo que entra, amén, para nosotros, hablamos lo que estamos ahora aquí en este país, todo lo que entra de entrada, amén, se le saca un 10%, amén, y eso se le da a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no entiende, puede levantar la mano, amén, y se lo explicamos con todo el corazón. Eso es el 10%, amén, y ahí viene el diezmo. Ahora, me voy a adelantar un poquito, amén. ¿De dónde vino entonces, amén, el diezmo? ¿Cuándo, amén, se empezó a dar esto? Y esto es la controversia que hay, amén, muchos, amén, hombres llamados hombres de Dios, amén, dicen, bueno, el diezmo fue solamente para los israelitas. Que el diezmo lo dio Jehová en Levíticos para el pueblo de Israel y eso solamente le pertenece a los judíos, amén, o al pueblo de Dios. O sea, llamado Israel. Nosotros no tenemos que ver nada con ellos, amén, y por lo tanto, amén, no se puede dar el diezmo. Pero surge un problema de que el diezmo, amén, se dio antes que existiera la ley. Antes que fuera ley, el diezmo ya se empezó a dar. Y fíjese que no fue una exigencia de Dios. Me voy a adelantar porque, amén, y quiero que entendamos esto, porque mucha gente, amén, se ha estado confundiendo o está confundido y dice, entonces yo no tengo por qué darlo, entonces porque eso fue para el pueblo de Dios, fue para el pueblo de Israel, por lo tanto con nosotros nada que ver. Por eso es muy importante, hermanos, nosotros estudiar la palabra, amén, porque tenemos que entender qué es, amén, el contexto de la palabra, qué es lo que contiene exactamente para nosotros, que no es simplemente interpretarlo a lo que a mí me conviene, porque al que le conviene va a decir, bueno, entonces es verdad, porque nosotros no pertenecemos al Israel literal, sino que nosotros somos, amén, la nación, amén, fuera de Israel, o sea, los gentiles, por lo tanto, no estoy obligado a ello.
Y es que en realidad el diezmo en un principio, amén, cuando se dio, no fue una obligación. Más adelante vamos a hablar de esto, estoy aclarando esto, amén, y tenemos base bíblica para ello, amén. Pero ahora lo que quiero que entendamos es, ¿qué es el diezmo? Ya entendimos entonces que es la 10ª parte, amén, o quitándole el 10%, hermanos, y eso le pertenece ya a Dios, como iglesia del Señor. Porque la gente allá afuera, amén, no va a entender lo que estamos hablando, pero como iglesia debemos de entender entonces, amén, que diezmar es un privilegio para Dios, para nosotros hacia Dios. Porque más adelante vamos a ver de que a partir de cuando nosotros damos, amén, Dios nos bendice. Porque si nosotros no damos, amén, cerramos la ventana de los cielos, dice Malaquías. Entonces cuando vamos a dar, lo vamos a dar con alegría, lo vamos a dar con gozo, lo vamos a dar en agradecimiento a Dios, porque Él nos ha bendecido y por lo tanto hay que darlo, aunque muchas veces no queremos, pero en agradecimiento le vamos a dar a Dios porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Eso es una pregunta para Dios. Amén. Cuando hablamos de diezmo dentro de la iglesia es un tema muy delicado. Porque cuando no se entiende a la luz de la palabra, amén, hay un problema bien grande que hoy día podemos ver. Uno de ellos, amén, es que cuando hablamos de dinero, porque esa es en realidad, amén, aunque más adelante vamos a ver, pero para los israelitas no era dinero. Recuerde que el dinero, esto tiene muy poco de haber salido donde se utiliza dinero. Recuerde que antes no era dinero. Alguien dirá, hermano, ¿y cómo era entonces? ¿Cómo se negociaba? Muy sencillo. ¿Ha oído usted del trueque? Eso era la forma de los países en aquel entonces, amén. Para que usted me entienda mucho mejor rápidamente, un ejemplo, usted siembra, tiene su cosecha y tiene maíz. Perfecto, usted tiene maíz. Y yo también cosecho y tengo papas, pero usted no tiene maíz. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo vamos a negociar entonces? Usted me da maíz y yo le doy papas. Eso era la forma. Entonces ese es otro problema que la gente dice, es que en aquel entonces no era dinero, dice, era en especie. Pero tenemos que entender que los tiempos han ido cambiando. Primero, el dinero tiene 7 etapas, amén. Primero era un trueque, amén. Después ya fueron los valores, amén, de lo que es oro, plata, amén. Pero a partir de ahí, en las especies había valor. Por ejemplo, en Mateo encontramos a Jesús hablando acerca de lo que es el diezmo. Diezmáis, dice, el comino, el orégano, porque eso era de valor, amén. No hace tiempo atrás las especies tenían un gran valor y hoy día tiene gran valor todavía. Entonces podemos ver ahí que no necesariamente era dinero, amén, sino que era en especie, pero con el pasar del tiempo se fue cambiando, se introdujo para empezar lo que son las cosas de valores. Segundo, empezamos a ver el dinero ya, amén, en oro, en bronce, en plata. Después ya lo pudimos ver o lo que hoy día tenemos en papel. La siguiente etapa que están trabajando ahorita es en plástico, o sea, lo que es la tarjeta de crédito. Más adelante se va a desaparecer también lo que es la moneda que conocemos hoy día como lo que es dinero así de papel, y tanto también como lo que es cobre, amén, el centavo, amén, y lo que es metal, se va a ir desapareciendo. ¿Qué es lo que va a venir entonces? Se va a implantar lo que es ya el plástico, amén, que conocemos hoy día, lo que es la tarjeta. Y después de ello también en el reinado del anticristo ya no va a haber tarjeta, no va a haber dinero. Lo que va a haber entonces un microchip que para usted comprar, simplemente pasa el escáner en la mano, en la frente y usted puede comprar. Quiero que entendamos bien esto, amén. Entonces, cuando la gente le conviene, interpreta la escritura a su manera, dice, es que era en especie, no era en dinero, ahora en dinero, porque los tiempos van cambiando. Pero la exigencia de Dios no va a cambiar porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. ¿De acuerdo? Bueno,
Entonces ya sabemos, amén, el tiempo, amén, y lo que podemos ver ahora, cómo es que se diezma. Vamos a ir hablando un poco más. Otro problema que podemos ver en la actualidad es, amén, que cuando se habla de diezmos, incluso la misma iglesia, amén, tiene dudas de dar. Alguien dirá, hermano, pero ¿por qué hay dudas? Mire, pues, dudas porque muchas las veces se ha visto en iglesias que no ha habido, amén, una buena administración dentro de lo que es la iglesia del Señor. Cuando no hay una buena administración, cuando no se administra bien la economía de una iglesia, en la gente entra dudas. Y muchas veces, amén, tanto los de adentro como los de afuera tienen críticas hacia la iglesia, lo que hoy día conocemos. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué no diezma? Aunque me estoy adelantando por esto, amén. ¿Por qué no se diezma? O cuando hablamos de diezma allá afuera, ¿qué dice la gente? No, no es para el pastor. Y algunos de nosotros lo hemos dicho en alguna vez. Por ejemplo, cuando yo no era evangélico pensaba lo mismo. Y cuando me convertí al evangelio también seguía pensando lo mismo. ¿Me están entendiendo? Cuando vamos a ver a la luz de la palabra, nos vamos a dar de cuenta, amén, que esto es muy interesante. Por ejemplo, que la Biblia nos advierte, esto es muy importante, por eso le decía que como cristianos debemos de estudiar la palabra del Señor para entender muy bien. Usted sabe que en lo que es el Evangelio de Jesucristo, en la iglesia en la tierra, amén, van a haber pastores buenos, excelentes, trabajan para el reino de Dios sin ninguna espera de beneficio, se dan el todo para la obra de Dios, trabajan como se debe de trabajar. Gloria a Dios por ello. Pero también tenemos que admitir que hay personas que trabajan, amén, como dice el apóstol Pedro, solamente viendo para el vientre. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas, amén, que trabajan para la obra de Dios, amén, administran la obra de Dios, pero con un fin. El fin es de lucrarse, o sea, beneficiarse de lo que está entrando, amén, y eso es lo que hoy día podemos ver. Y el apóstol Pedro advierte de esto, hermanos, amén, de que hay buenos pastores, pero también hay malos administradores, amén, y eso es lo que está pasando también en nuestra tierra, o sea, en el entorno que estamos viviendo ahora. Para ello tengo esta base bíblica. Vaya conmigo, 2 de Pedro 2:2. Muy importante que leamos la Biblia, hermanos, y estudiarlo. Le quiero explicar algo. Muchas las veces, amén, pensamos que el que solamente trae un estudio tiene que estudiar. Pensamos que solamente el pastor, como él predica, tiene que estudiar la palabra. Y eso no es así. Usted tiene que estudiar la palabra, amén, dé o no dé una prédica, dé o no dé una enseñanza. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios, porque por esa razón es que muchas veces, amén, pecamos en contra de Dios, criticamos las cosas de Dios, porque no estamos entendiendo la palabra del Señor. Amén. Como iglesia del Señor, como pueblo, debemos de estudiar. Muchas veces nos basamos, es que el hermano dijo así, es que el hermano así enseña allá en la otra iglesia, es que el pastor de la otra iglesia así dice. Pero mi pregunta es, ¿ha estudiado usted eso? Usted tiene que estudiar, usted ha sido llamado, amén, para enseñar y un buen soldado, conocer, amén, cuáles son las estrategias, cuáles son las armas que tenemos en nuestras manos. Muchas veces nos dejamos guiar porque el pastor allá tiene 50 años de ser pastor y dice una bobería y nosotros también vamos detrás de él. No hay que diezmar, dice, está bien, entonces yo no voy a diezmar entonces. ¿De qué se basa? ¿Tiene fundamento? Cuando no tenemos fundamento somos tambaleados, hermano, y somos llevados, dice el apóstol Pablo, amén, como las olas del mar. Somos movidos. Aquí dicen una cosa, ya estamos allá. Allá dicen otra cosa, ya estamos allá. Allá dicen una cosa, vamos para allá también. Resulta la iglesia católica dice, soy la verdad, resultamos ser católicos ya también. No tiene fundamento, no tiene base. El creyente tiene que tener una base en donde está fundamentado.
Si usted va a diezmar, usted sabe por qué está diezmando. Nadie va a venir a torcer su visión, nadie lo va a venir a cegar a usted. Usted está fundamentado. Allá dicen una cosa, allá dicen otro, pero yo tengo el fundamento que es la palabra y basado a ello yo voy a hacer lo que la palabra de Dios me dice. Denle un ruido de palmas a Dios en esta mañana. En la segunda de Pedro 2, 2 al 3, leámoslo. 2, 2 al 3 dice de esta manera: y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Paremos. ¿A quiénes se refiere aquí? A gente que conoce la palabra, a gente que conoce la palabra de Dios. En otra versión dice de esta manera: por culpa de estos falsos maestros, dice, si hablará mal del camino de la verdad. Eso es lo que está pasando hoy día. Gente que debe de administrar bien la iglesia del Señor está mal administrando, y por esa razón la misma iglesia tiene duda de ellos. Ya no digamos la gente de afuera. Por eso tiene un concepto, tiene una mirada, dice: ese dinero es para el pastor, esa iglesia es del pastor, todo lo que está entrando es del pastor. ¿Por qué? Porque con su actitud, con sus hechos, y muchas veces la iglesia lo está viendo, no se dice nada y él está dando un mal testimonio. Y el problema más grande, hermanos, es que nos lleva arrastrados a todos. A todos. Con uno que haga algo, ya fuimos todos detrás. Por eso, como iglesia del Señor, debemos de estudiar la palabra. Lo que entendemos aquí, que habrá gente entonces que no va a hacer bien el trabajo, pero no por eso nosotros vamos a dejar de hacer lo que hemos entendido a través de la palabra. Allá lo están haciendo al contrario, ese es el problema de ellos. Amén. Por eso la iglesia del Señor, amén, durante todo este tiempo, hermanos, se ha cuidado, amén, y enseñarle a usted. Otro problema más grande, amén, ya lo vamos a ver, es de que muchas veces la iglesia no rinde cuentas, amén, a su congregación. Gloria a Dios, aleluya. Hay iglesias en donde termina el culto y vienen los diáconos, amén, agarran todo el dinero, lo meten en un sobre y se lo dan al pastor. Aquí está, pastor, este es lo que se juntó hoy. Y se fue. No hubo un apunte cuánto entró, qué se gastó, nada, se fue. Y al fin de año no tiene ningún informe para la iglesia. ¿Qué informe si nunca se apuntó nada? Ahora le pregunto a usted, ¿daría usted, amén, cuando algo así sucede? Lo puede dar por un tiempo, pero más adelante Satanás va a trabajar en su corazón, se va a empezar a hacer un montón de preguntas. Y lo peor de todo, que cuando nosotros pensamos de esa manera y dejamos, amén, nosotros mismos nos estamos cerrando las ventanas. Por eso hay familias, hay hermanos, hay hermanas que no prosperan, amén, en el ambiente espiritual, tanto material como espiritual, porque se han cerrado la ventana. Aleluya. Y no solo la ventana, la puerta del cielo se ha cerrado porque ellos mismos han cerrado. Les cuento una anécdota. Miren, dice que en una ocasión, hablando de esto, amén, había un mendigo pidiendo, o un hambriento, perdón, estaba pidiendo, porque vio que venía el rey de una gran ciudad, iba el rey con todo su guardia, amén, y le gritó: ¡Hey, rey, deme algo para comer! Y el rey se detuvo, y le pregunta, y lo ve que carga un saco de mazorcas el hombre. Bueno, le dijo: tú me estás pidiendo, le dijo, ¿y qué tienes para tu rey? Y rápido pensó, tengo 2 mazorcas para usted, mi rey. Le dio las 2 mazorcas. El rey enojado le dijo a sus ayudantes, los que están sus sirvientes: vayan al palacio y tráigame un costal de monedas de oro. Regresaron, trajeron el costal de monedas de oro, se lo dieron al rey. Saca 2 monedas y se los da al hombre que estaba pidiendo. Y le dice el hombre: pero mi rey, le dijo, usted solo 2 me está dando, y la cantidad que usted tiene, ¿cuánto me diste tú a mí? ¿Me entendió? Conforme nosotros lo que damos,
porque Dios es justo. Él es justo, por lo tanto, cuando nosotros damos, amén, Él nos va a bendecir. El problema es cuando nos encerramos, amén, no hay bendición. Aleluya. Te cuento esto y no le cuente a nadie. No sé, y si usted me pregunta por qué, ni yo tengo la respuesta del por qué. Hubo un tiempo, hermanos, amén, que yo, le soy sincero, porque estoy delante de Dios, primero delante de usted, yo no diezmaba. ¿Y sabe qué sucedió? Estaban cerradas las ventanas de los cielos. Mi esposa trabajaba y yo trabajaba. ¿Y sabe qué? En lugar de que tuvieran, no teníamos nada. La pregunta es, si ella trabajaba, ganaba bien, yo ganaba bien, ¿dónde se iba ese dinero? Por eso yo le creo a la palabra cuando Él dice ahí, hermanos, amén, que somos como costales rotos. ¿Qué es un costal roto? Lo que le estoy diciendo, un buen cheque allá, un buen cheque acá. Juntamos, amén, pagamos, amén, resulta que nos quedamos sin nada. Pero entró buen dinero, sí entró. ¿Dónde está? No rinde. Para nada, no rinde. Yo mismo lo experimenté, yo mismo lo vi, nadie me va a contar. Y no hace mucho estaba hablando con mi esposa, amén. Durante este tiempo ella no ha trabajado. Y sabe una cosa, Dios nos ha bendecido de una manera que me ha sorprendido en este año. Y no porque haya recibido del gobierno. ¿Sabe qué? En lugar de recibir, yo más bien tengo que pagar. Sino que Dios nos ha bendecido de una manera tan especial. Y lo voy a dejar con esto, más adelante se lo voy a contar, no en este estudio, la próxima que viene. ¿Qué es lo que ha pasado con mi vida? Y por eso a mí me llamó mucho la atención, amén, lo que estaba estudiando. Y digo, tengo que compartir con la iglesia, pero tiene que tener un principio, hermanos, amén, acerca del dar. Dice que una señora en Houston, amén, puso una pupusería para vender pupusas. Sabía la iglesia y todo, amén, y iba a la iglesia y puso la pupusería y empezó a echar las pupusas y nadie le compraba. Un día llegó con el pastor, le dijo, pastor, le dijo, mira que yo puse una pupusería, pero ¿sabe qué? Ni la suegra me compra. Bueno, le dijo, analicemos, hermana, le dijo, ¿cómo usted está con Dios? Muy bien. Es lo que yo entiendo, dijo, yo estoy muy bien con Dios y nada. Bueno, dijo, hagamos la operación matemática. ¿Y cómo es eso? ¿Cuánto usted le da a Dios? Ay, pastor, ya viene usted con el dinero otra vez. Porque es lo que la gente piensa. Le dice, ¿sabe qué? ¿Cuánto ha diezmado? Para serle sincero, nada. Entonces, ¿qué está esperando? Espera de que Dios le bendiga cuando usted no ha dado nada. No le estoy diciendo más que quiero explicar esto. No porque usted diezme tampoco va a ser salvo por estar diezmando. Ese es parte, amén, de lo que es el servicio hacia Dios. Jesús explica eso, amén, que la misericordia, el amor, amén, es lo más importante, pero sin dejar de hacer lo aquello, dice, o sea, sin dejar de hacer lo otro. Amén. Entonces con esto le dice la operación matemática, ¿y cómo es? Dele a Dios y Dios sabrá lo que va a hacer con usted. Porque nosotros estamos acostumbrados, hermanos, de que solamente como la Sodoma, hermano, entra y nada para que toma, Señor, tome, hermana, tome, hermano, tome, tiene necesidad, aquí está. Hay que ser asadón, pero al mismo tiempo hay que ser pala también. ¿Me están entendiendo? Y cuando esta hermana empezó a dar lo que tenía que dar, llegó con el pastor le dijo, gracias por el consejo. Pero no me dijo gracias cuando yo se lo decía. Porque ese es el problema, que no entendemos, amén, que con Dios, amén, hay que darle a Dios, amén, y nunca esperar algo de Él. Él te va a bendecir
cuándo es tu necesidad. Amén. Muchas veces esperamos de que como yo le estoy dando a Dios a ver cuánto me va a dar. No, eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que estés alegre dando y Él sabe cuándo es tu necesidad y Él te va a dar cuando sea necesario. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora ya sabemos entonces que es el diezmo. Ahora, ¿por qué hay que diezmar? Oramos, Señor, aleluya. ¿Será porque el pastor lo pide? ¿Será porque la iglesia lo pide? ¿Será porque leemos ahí, hermanos, amén, que si no damos somos ladrones? Gloria. Eso no es el propósito. Aleluya. Son las consecuencias de no dar. Pero el dar o por qué hay que dar, número uno, Dios lo pide. Por ejemplo, hablando de esto, lo pide en Levítico. Vayamos en Levítico. Aleluya. Oramos, Señor. Vamos a ver primero que Dios lo pide y después vamos a ver cuándo es que Dios no lo pidió y se dio. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Si usted tiene una pregunta, lo puede hacer, no hay ningún problema. Estamos trayendo con versos bíblicos para que usted vea, amén, que no nos estamos inventando nada acerca de esto. Lo que queremos, hermano, es de que usted entienda, amén, el por qué hay que hacer. ¿Lo tiene? Levítico 27:30 dice de esta manera: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, y es cosa dedicada a Jehová. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aquí vamos a centrarnos un poquito más profundo, amén, ya que es Dios que lo está pidiendo. Y el diezmo de la tierra, así como de la simiente de la tierra y como el fruto de los árboles de Jehová es. O sea, le pertenece a Dios y Dios lo está pidiendo. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué Dios lo está pidiendo? Porque de Él es la tierra y su plenitud. Amén, Señor. Todo lo que entra en nuestra casa, en nuestros bolsillos, amén, es de Dios y le pertenece a Dios. Amén, aleluya. Dios lo está exigiendo acá. Esto ya es para el pueblo de Israel. Quiero que entienda esto. Lo que el Levítico, amén, en cuanto al Levítico se refiere, fue, amén, cuando se le dio la ley a Israel. Aquí se le está pidiendo a Israel en la ley. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo, se le pidió a Israel en la ley. O sea, Jehová lo está pidiendo. Pero ojo, algo muy importante, vayamos ahora a Génesis capítulo 14. Aleluya. Génesis 14, 20. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Génesis 14, 20. ¿Lo tienen? Amén. Mire cómo empecemos a leer desde el 17 para entender, hermanos, amén, lo que quiere decir esto, amén. Dice: cuando volvía de la derrota de Cheleomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sad, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Paremos. Algo muy interesante que debemos analizar, hermanos, amén. ¿Quién es este hombre que salió a recibir a Abraham después de haber derrotado a los reyes? Aparece aquí Melquisedec. La pregunta es: ¿quién es Melquisedec, hermano? ¿Sabe una cosa con Melquisedec aquí?
que no encontramos de dónde viene. Rey de Salem. Salem en este tiempo se está refiriendo a Jerusalén. Pero según el apóstol Pedro, hablando sin genealogía, sin padre, sin madre. Pero dejemos eso, amén, la incógnita quién es, quizás en otro estudio vamos a investigar más a fondo, pero el asunto aquí, que él fue a recibir a Abraham de la derrota de los reyes. Y este hombre, hermano, lo que hace inmediatamente es bendecir a Abraham, perdón, porque aquí no es Abraham todavía, es Abraham. Pero, ¿qué es lo que hace este rey? Bendecir a Abraham, dice, con pan y vino. Aleluya. Lo bendijo. Gloria a Dios. Sabemos, amén, que es un sacerdote. El sacerdote aquí es un prototipo del sacerdocio de Jesucristo, que aquí hay mucho que hablar, amén. Si él sale y bendice a Abraham aquí, representa el prototipo de Jesucristo quien nos bendice. ¿Quién nos bendice a nosotros? No es la iglesia, no es el pastor, no es el liderazgo, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, cuando Él sale y lo recibe y lo bendice, aquí viene algo muy interesante y eso tenemos que tenerlo en mente todo el tiempo cuando hablamos de los diezmos. Abraham aquí no se le exigió diezmo. El sacerdote aquí, Melquisedec, podríamos decir que era Jesucristo mismo, no le pidió nada a cambio de lo que él había obtenido del botín de guerra. ¿Qué es el botín de guerra? Mire, pues, le explico esto para que usted me entienda. El botín de guerra de Abraham aquí es que cuando él entra y derrota a los 3 reyes, amén, todo lo que estas naciones tenían, oro, plata, bronce, especies también en ese entonces, amén, las especies aromáticas era tan carísimo, amén, los animales, camellos, vacas, ovejas, cabras, todo él, como él conquistó a esos 3 reyes, él traía todo eso. Se imagina la conquista de 3 reyes y todo lo que poseían esta gente, él se lo trajo con él porque él conquistó a estos reyes, los derrotó y traía con todo ello. El rey Melquisedec aquí no le pide nada, el sacerdote, perdón, no le pide nada. Cuando él recibe de Dios, escúcheme esto, supongamos que Melquisedec representa a Dios, cuando él recibe de Dios, automáticamente nace en su corazón un agradecimiento y decir, tú, porque le dice aquí, leámoslo bien para que entendamos, mire cómo dice, sacó pan y vino, y en el 19, y le dijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Quién le entregó los enemigos? Dios. Eso le estaba haciendo entender a Abraham aquí, y cuando el sacerdote le bendice a él, ahora él en agradecimiento dice, saca, amén, y le da el diezmo, amén, de lo que había traído. Ojo, quiero que me entienda bien aquí. Aquí, amén, no había pueblo de Dios todavía. Aleluya. Aquí no estaba Jacob y sus 12 hijos que serían los patriarcas. Jacob no sé dónde estaba en los cielos todavía. Aquí es Abraham que viene a ser el abuelo de Jacob, amén. Es quien hace este gran acontecimiento en donde le entrega los diezmos. La pregunta ahora, ¿cuántos serían los diezmos de todo lo que él traía en ese momento? Aleluya. No es lo que nosotros damos hoy día. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy día lo que Dios pide un 10%. Aleluya. Y aún así nos duele todavía. Gloria a Dios. Y decimos, somos hijos de Abraham porque andamos por fe. ¿Dónde está la fe? Aleluya. Yo cuando analizaba esto y estudiaba un poco más, sabe que los israelitas, amén, más adelante vamos a ver esto, pero lo adelanto para que usted me entienda. Los israelitas daban el 23% a Dios en cuanto a los diezmos. Yo cuando leía eso, el 23, sí, el 23, pero ¿por qué? Habían 3 fechas que había que entregar primicias. Gloria a Dios.
había otra fecha donde se entregaban, amén, las ofrendas de cada 3 años. Y estaban los diezmos. Hacemos un total, daba el 23% al año. Aleluya, gloria a Dios. ¿Alguien dirá el 23, hermano? Sí, si nos da pena dar. Y a ver, ni el 10, hermano. Ya le voy a explicar por qué ni el 10. Espérese un momentito. Aleluya. Porque muchas veces al fin de año le quedamos debiendo a Dios. Gloria al Señor. Hermano, ¿pero por qué? Te lo explico de una vez para que usted no vaya a entender. Amén. ¿Cuánto diezma usted de su cheque? ¿Diezma de lo que lo dan en bruto, como se dice? ¿O diezma lo que usted le dan en el cheque? Porque ahí aparecen 2 pagos. El primer pago es el pago sin los descuentos. Por ejemplo, usted gana 500, ahí dice 500, pero en el cheque dice otra cantidad. Puede decir 400 o menos de ahí. Ahora, ¿de dónde usted está diezmando? No me lo vaya a decir, le voy a explicar. Porque en una ocasión el pastor me explicó a mí, hermano, ¿cómo usted diezma? Bueno, yo diezmo de mi cheque. Ok, entonces usted le debe a Dios todavía. ¿Cómo? Si yo ya pagué. No. Porque originalmente le pagaron a usted 500, ya le expliqué. Pero de esos 500 hay un descuento. Entonces, solamente estamos sacando de lo que estamos recibiendo nosotros en efectivo o limpio, como se llama. Pero el cheque en bruto le quedamos debiendo a Dios. ¿Y cómo se le paga a Dios? Te lo voy a explicar. Sencillo. Cuando usted vaya a hacer sus impuestos, entonces tiene que sacar otro diezmo de ahí. ¿Me entendió? Gloria al Señor. Si alguien no entiende, levante las 2 manos. Sí, porque al fin de año, cuando usted hace sus impuestos, si usted ha pagado en bruto, usted no le debe nada a Dios. Porque usted está sacando, amén, de lo que pagaron. Ahí dice 500, Señor, son 500. $50, lo meto en el sobre, lo sello y aquí está, Señor, gloria a Dios. Usted está saldado. Aleluya. Pero si solamente dice 500, pero lo que a mí me dieron en efectivo son 350, serían 35. No hay problema, doy los 35, pero el fin de año, cuando hago los impuestos, tengo que pagar eso a Dios todavía. Y por eso que muchos tienen que sacar el diezmo de los impuestos todavía. ¿Está entendiendo, hermano? Hermano, está hablando de dinero, estamos hablando económicamente y de dinero. Por eso le expliqué al principio, hermanos, amén, cómo es el diezmo, el 10%. En sus impuestos le van a devolver 5,000. Sí, porque cuando dicen 5,000, oh, hasta casi sale hablando en lengua, hermano. Pero ahora viene la pregunta, los diezmos. Y esto está lo serio. ¿Cuánto sería el diezmo de 5,000, hermano? Esto duele. Como una puñalada a veces. No me digan. 500. ¿Queremos ser leales con Dios? Porque regresamos otra vez. Cuando le dice bendito Abraham, bendito Dios de Abraham, que te bendijo y derrotaste a los reyes. Automáticamente Abraham aquí dijo, Dios fue el que me ayudó. Así que el 10% de lo que viene ahora va a ser para ti, sacerdote Melquisedec. Amén. Ese es el problema, amén, que muchas de las veces, y aquí quiero que me entienda muy bien, que muchas de las veces se dice, en la ley, dice, pero si nos agarráramos de la ley, otra pregunta sería, ¿quién dio la ley? Por lo tanto, sigue vigente, entonces, si fue Dios quien lo dio. O sea, de donde nos agarremos, hermano, Dios va a salir ganando siempre. No es que fue en la ley, dice, pero la pregunta, ¿quién dio la ley? Fue Dios, amén. Y si miramos, amén, Jesús, amén, hablando lo que le expliqué de hoy en ese pasaje, también confirma, amén, tenían que hacer este o lo otro, pero sin de hacer aquello, refiriéndose también a lo que es el diezmo. O sea, aquí, hermanos, amén, es obedecerle a Dios y al final somos nosotros los bendecidos. Vamos a ir terminando aquí, dice,
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino, o sea, la bendición. ¿Quién es que nos bendice a nosotros? Tenemos que entender esto, hermano. No es por nuestra inteligencia, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro conocimiento, no es por el estudio que tenemos. No, sino que es porque Dios nos ha bendecido, nos ha dado la fuerza de ganarnos un cheque cada semana. Y en agradecimiento a Él se lo vamos a dar alegres. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Alegre. Amén, gloria. Porque cuando le damos a Dios, hermanos, sentimos una satisfacción Amén, aleluya. de haber agradado a Dios. Gracias, Dios. Amén. Me diste las fuerzas. Señor, aleluya. Porque si a Dios le place, hermanos, amén, que nos dé una enfermedad, ¿cómo vamos a ganar el pan de cada día? Gloria a Dios. Es por su gracia que nos levantamos en la mañana. A veces ni decimos gracias, nos levantamos, vamos al trabajo, damos gracias cuando recibimos el cheque. Gracias, Señor, por la semana. Si durante la semana no le dimos gracias. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice aquí el 19, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y aquí viene, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué es todo? Todo se refiere, todo lo que él traía. ¿Qué traía? Ovejas. Yo me imagino, a ver, cuenten las ovejas. Hay 2000, ok. ¿Cuántos son el diezmo de los 2000? 200, aquí está. Camellos, ¿cuántos camellos? Tantos, también. Especies, pésenlos, ¿cuántas libras? Así le dejamos también. ¿Qué más? Dinero, oro, plata, también dejémosle. Porque estaba agradecido. ¿Sabe, hermano? Cuando alguien está agradecido, se desprende de lo que tiene. Gloria a Dios. Reconoce que es Dios. Gracias, Dios. Así que aquí está, te pertenece, Dios. Ya me diste a mí. Pensemos en esto. Dios solamente está pidiendo el 10%. Nosotros nos estamos quedando con el 90%. Aleluya. Imagínense, de los $100, Dios solo quiere 10 nada más. Amén. Nos quedamos con 90. El problema es cuando tenemos avaricia, amor al dinero. Nos duele soltar $1, hermano. Aleluya. Sí. Ni con nuestros hijos muchas veces. ¿Cuánto más con Dios? Aleluya. De veras, amén. Muchas veces el niño, mire papi, quiero una pizza. No hay pizza, no hay dinero. ¿Cuánto vale una pizza? Vaya Little Caesar, tráigale 2 tan baratos, 5.35. Aleluya. Para que se empache de pizza. Oh, y si quiere en Domino's, mire, vaya a Domino's. No le estoy haciendo propaganda porque no me paga para eso. Vaya, ¿cuánto vale una buena pizza hecho a mano? Amén. Bien esponjoso por $8. Con $8 usted no se va a hacer rico y ni se va a hacer pobre. Aleluya. Pero como somos tan agarrados, ni damos al niño y ni le damos a Dios también. Amén. Ya sorprende de palmas a Dios en esta mañana. Sí. Me llama mucho la atención porque aquí es Abraham nada más. No estaba, amén, Isaac, y todavía no estaba Rebeca para quedar encinta y dar a luz a Esaú y a Jacob. Falta todavía mucho, pero Abraham da un principio aquí de lo que es la bendición de Dios. Con esto le explico otra vez, no es que se esté ganando los cielos, no, es parte del agradar y obedecer a Dios. ¿Qué sucede aquí? Empieza un principio que nosotros también debemos de enseñar a nuestros hijos, el dar para Dios. Amén. Aleluya. Porque más adelante, el primero aquí es Abraham. Después encontramos a Jacob. ¿Se acuerda del sueño que él tuvo? Gloria a Dios. Amén. A veces se lee, amén, para recoger los diezmos. Si algo me lo encuentro, porque eso no lo tengo yo acá, hermano. Aleluya. Cuando él le promete a Dios si iría con él, y le dice, y los diezmos te lo daré. Gloria a Dios. Ahora, mi pregunta, ¿cómo aprendió este Jacob? ¿Cómo aprendió? Porque su abuelo fue el principio, el que rompió, amén, con esto. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Dio los diezmos.
Pero sabe, hay algo más interesante. No nos va a dar de tiempo, hermanos, amén, porque se nos está yendo el tiempo rápido. ¿Sabe que hay otros dos hombres todavía antes de Abraham que también dieron ofrendas, amén, y diezmos a Dios? ¿Sabe quiénes son? ¿Alguien me los puede decir? Dos hombres más se presentaron ante Dios y dieron ofrendas. Abel y Caín. ¿Y por qué lo dieron? Estaban agradecidos con Dios. El común dominador aquí, o lo que domina todo esto, le voy a explicar. El amor a Dios. Si usted ama a Dios, usted le va a dar lo mejor a Dios. Cuando usted ama a una persona, le da lo mejor a esa persona. Pero si usted no lo ama, usted le da lo más ruin o no le da nada. Amén. Pregúntele a alguien, hermano, que ama a alguien, por ejemplo, a su papá, a su mamá. Escúcheme bien esto. Si usted ama a Dios, se va a dar cuenta de eso. Quiere lo mejor para ellos. Usted no le va a mandar una chumpa rota a su papá allá en Guatemala. Aunque hay unos que tan tacaños lo hacen. Amén. Yo ni a mi suegra le mando así, hermano. Sí, porque gracias a ella tengo mujer, dijo mi hermano. Sí, porque si no hay suegra, no hay mujer, hermano. Entonces, si usted ama a Dios, usted le va a dar lo mejor. Le manda, quizás no caro, quizás no de marca, pero algo bueno, porque lo está dando de todo corazón y agradeciéndole, amén, por lo que ha hecho, por lo que es, o su papá, amén, que le dio, amén, lo que pudo. Ahora usted le va a dar porque lo ama. Ahora bien, cuando amamos a Dios, le vamos a dar a Dios lo mejor. ¿Qué trajeron estos hombres? Aquí podemos ver, amén. No vamos a hablar, amén. Quizás nos vamos a salir un poquito, amén. Podemos ver ahí, en cuanto a Caín, que él no le interesaba tanto dar gracias a Dios. ¿Sabe por qué no le interesaba tanto? Porque podemos ver que le voy a dar. Eso nos parecemos a algunos de nosotros. La ovejita que le va a dar una papaya. Eso fue lo que pasó. Por eso Dios no se agradó de ello. Porque llegó lo más ruin, lo más sencillo, lo defecto que se le faltaba una oreja, una pata, cojeaba o algo. Pero Abel, que era el agricultor, fue a escoger los mejores tomates, los mejores chiles pimientos, las mejores cebollas. Alguien dirá, hermano, Dios no come, es que Dios no está pidiendo para él comer. Él está pidiendo y viendo la obediencia, el amor hacia Él, que no le duele. Yo no he comido, yo no lo he tocado, ahora hay que llevárselo. No es así, no. Él agarró lo mejor, trajo lo mejor, lo puso en la canasta, vino al altar de Dios y dijo, Dios, aquí está, me has bendecido y ahí está para ti. Gracias, Dios, en agradecimiento. Abel no va a agarrar, no amaba a Dios. No estaba agradecido. Por lo tanto, puede agarrar lo más sencillo, lo más ruin allá. Démosle por. Y sabe, eso nos puede pasar muchas veces a nosotros. Por ejemplo, hoy es culto a Dios. También las quiero predicar, hermano César cae mal, pero voy a ir. Aunque no me digan que no fui. Es que no me viene a ver a mí, hermano. Aguantar esa cara tengo yo, hermano, mire, voy a aburrir. Usted venga en agradecimiento a Dios, gracias Dios por la vida, por la paz, por el amor, por la salud. Gracias. Esos dos hombres podemos ver ahí, ellos iniciaron también, pero ahí podemos ver primicias, podemos ver ofrendas, pero en Abraham podemos ver los diezmos, porque ahí aparece por primera vez la palabra diezmos, que ya explicamos que es, se lo entregó. Después más adelante vemos a su nieto Jacob darlo también, y aquí no está la ley todavía, porque no había pueblo. El único pueblo que era entonces Abraham. ¿Y quién era Abraham? Un gentil. Porque Abraham no pertenece al pueblo de Dios porque no había pueblo todavía. Según los estudios, amén. Abraham, ¿sabe de dónde era Abraham? Hoy día se conoce como Irak. ¿Y
¿De dónde son esta gente? Son esos barbudos que solo con verlo dan miedo. Gloria a Dios. Por eso usted tiene que rasurarse, hermano. Porque a veces da hasta miedo, hermano. Dios diga, hermano. Amén. Interesante entender eso. A veces uno no hace las cosas bien, pues uno siempre Dios lo enfrenta, ¿verdad? Uno no puede cubrir la necesidad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y era porque uno no lo hace las cosas como debe de ser. Y en toda la parte que usted dice que los cheques hay dos formas, ¿verdad? Primero es con impuesto todo, después de haber quitado el impuesto. Amén. Y eso pues que es mejor de dar de una vez en un principio donde recibe. Y lo sacó Mito, ya sabe, de una vez ahí $100. Amén. De una vez, no esperando del gobierno, porque al esperar lo que regrese, que tal no regresa nada. Quedó encerrado. Y otra cosa, si lo regresa bastante, puede ser que no voy a dar bastante. Entonces hay peligro en eso, entonces mejor de una vez y ya después al recibir el contacto, y recibió una parte agradecido con el Señor, pues aquí otro. Eso es lo que Dios le agrada, como fue tú delante de él. Como dijo un pastor aquella vez que estuvimos hablando, que decía de que en eso, después uno recibe y a veces hay crédito en cada niño, ¿ves? Y eso que se haga, hay otro error ahí. Hay, ¿verdad? Eso es lo que yo quería aportar y siempre gracias a los hermanos pues, que me han dicho a mí siempre, antes cuando mi esposo no trabajaba, me llamaban, me decían que busque una ayuda para mantener su familia. Yo sé que solo usted está trabajando y no le va a alcanzar el dinero. Y razón tiene, ¿verdad? Que uno solo trabajando y no paga. Pero Dios nos ha ayudado, pues, porque ganamos poco. Y ganamos para mi casa, todo. Dios nos hace. Amén. Amén. Sí, muy importante, por eso, hermano, que traemos esto, no es para buscar quién lo hace, quién no lo hace, sino es una orientación, es una exposición de la palabra de Dios. Ya conociendo, pues ya cada quien toma una decisión qué es lo que va a hacer, porque cuando uno no sabe, no le explican, pues lógicamente no sabe, es ignorante, pero ya a partir de conocer, de saber y haber visto en la palabra de Dios cómo funciona o qué es lo que Dios quiere, ya tenemos una mentalidad diferente, hermano, amén. Y si aún así no lo hacemos, pero ya es cosa nuestra, hermano, ya no es cosa de culpa del pastor, culpa de la iglesia, sino que ya es culpa de nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Entonces miramos aquí rápidamente, si alguien tiene una aportación también puede levantar la mano, hermano. Amén. Lo último que voy a tocar aquí, hermanos, es lo que Jacob hace, hermanos. ¿Algún hermano lo encontró? 28 de Génesis, el último es donde él promete los diezmos y el verso 22. Si quiere redactarlo del 10, empieza toda la versión. Génesis 28. Sí. Amén. 28 días empieza y termina el 22. Ok, vamos a leerlo, hermano, para entender cómo este hombre empieza, amén, a decirle a Dios. Mire cómo dice. Dios se aparece a Jacob en Betel, dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto y tomó las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. De la tierra en que estás acostado, te la daré a ti, a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar
Yo no lo sabía, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y lo alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el 10 apartaré para ti. ¿Qué le parece? El 10. ¿Por qué le promete a Dios aquí el 10? Porque Dios le dice a él que iré contigo y no te dejaré, mientras que no haya yo hecho lo que he dicho hacer contigo. Voy a estar contigo. Y aquí viene Él, es Dios quien está aquí, por lo tanto voy a diezmar de todo lo que me da. Y si podemos ver la vida de este hombre, él fue el padre de los 12 hijos que pertenecen, amén, a las tribus de Israel. De él nacen, y este viene a ser el nieto de Abraham. Y aquí ya pasaron mucho tiempo. Recuerde que en aquellos tiempos los hombres vivían mucho tiempo. ¿A los cuántos años tuvo Abraham a Isaac? A los 100 años. Increíble. ¿A los cuántos años nace Jacob entonces con Esaú? Aproximadamente muchos calculan 250 años después. Porque recuerde que en aquellos entonces la gente vivía por mucho tiempo. ¿Y por cuánto tiempo vino a ser pueblo de Israel aquí? Mire, hermano, estamos hablando aproximadamente de unos 400 años cuando Israel viene a ser pueblo de Dios ya con las 12 tribus. 400 años, amén. Antes podríamos decir, Abraham diezmó a Dios y de ahí vino la ley. Concluyo con esto. Hay mucho, pero lo vamos a dejar para otra semana. Concluyo con esto. Entonces, los diezmos nos fue dado. Fue dado por Israel como pueblo, pero Abraham lo dio antes. Y Abraham no era, por decirlo así, israelita. Ya le dije, Abraham viene de la descendencia de hoy día conocemos como Irak, Afganistán, Pakistán, todos esos países, amén, donde vemos la gente tan malo según se nos cuenta, ¿verdad? Terrorista. Entonces, ¿cuál es la descendencia de Abraham? Es lo que miramos. Él no era, amén, un hombre, amén, que obedecía a Dios. Recordemos que el padre de Abraham, Taré, esto era un idólatra. Pero cuando tuvo el llamado de Dios, entendió quién es Dios. Sal de tu tierra, de tu parentela, le dice, está bien, aquí voy, Señor. Cambió su mentalidad. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Dios nos saca de allá y Él trabaja en nosotros para cambiar nuestra mentalidad. No podemos nosotros seguir siendo los mismos. Amén. La gente piensa lo mismo, pero nosotros como iglesia debemos de pensar diferente a la luz de la palabra de Dios. Allá le van a decir un montón de mentiras. Puede ser que sean mentiras, pero para eso nosotros tenemos una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La palabra. Amén, porque mucha gente dice un montón de cosas allá afuera, critican a cuánta gente que pueden, y muchas veces nosotros sin conocer la palabra hacemos lo mismo y no nos damos de cuenta que nos cerramos las bendiciones. Amén. ¿Cuánta gente sabe de que Dios no quiere que nosotros seamos pobres, ni tampoco que seamos ricos? Porque hoy día, ¿sabe qué es lo que fomenta mucho la iglesia moderna? ¿O lo que le dice a la gente? Lo que le dice a la gente que usted tiene que ser próspero en su vida. Usted tiene que prosperar. Si está en la pobreza, tiene que prosperar. Pero ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? ¿Sabe qué es lo que enseña la palabra de Dios? Lo que enseña la palabra de Dios es que el hombre esté reconciliado con Dios. Dios no quiere que sea rico. ¿De qué te sirve ser rico si no estás reconciliado con Dios? Que no tengas la salvación. Eso no es el punto. El punto que Dios quiere es
que estés reconciliado con Él. Ya lo demás, Él sabe cuál es la necesidad que hay. Hoy día la iglesia moderna lo que enseña es esto. Usted tiene que vivir diferente, usted tiene que vivir con ganancias, con dinero, porque si usted no tiene eso, usted es un pobre, usted está en pecado, usted está en maldad. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, amén, de que tenemos que estar reconciliados con Dios. Nuestro pecado que haya sido perdonado. Porque de qué nos sirve tener riquezas, tener donde vivir, tener de todo, pero si nuestra alma está perdida. No es el punto el problema de la iglesia de hoy día es acaparar cuanta gente que haya, que vengan, pero nunca le dice la verdad. Nuestro entorno aquí no es que acaparemos gente, gloria a Dios por los que van a venir, amén, pero el centro siempre es su salvación. Pablo dijo, yo no quiero lo vuestro, o sea, lo que les pertenece, yo quiero a vosotros, o sea, a ustedes, como personas, como individuos, como almas. Eso es lo que nos interesa, que usted entienda la palabra, viva la palabra, obedezca la palabra. Eso es lo que necesitamos. Dinero no necesitamos nosotros, lo necesitamos en cuanto al mantenimiento de la obra, porque este estudio se va a alargar en el próximo domingo, amén, para que se diezme y para qué son los usos, amén. Pero el problema, amén, quiero terminar con esto, es de que muchas las veces, amén, no se le da la palabra a la gente. Miramos una iglesia llena, tenemos la mega iglesia, pero ¿cómo están los que están adentro? De apariencia se ven bonitos. Las parejas de hasta de la mano vienen, están en la iglesia, le bendiga pastor. La pregunta, ¿cómo están en la casa? De ropa vienen bien bonitos. ¿Cómo está el alma? Amén. No le estoy diciendo que no se vista bien, vístase. Pero ¿cómo está nuestra alma? ¿Cómo estamos como matrimonio? ¿Cómo estamos como familia? ¿Cómo están nuestros hijos dentro de la casa? ¿Cómo estamos? ¿De qué nos sirve que nos ven con esto, con lo otro, con acá, que allá? Pero si nuestra alma está todo hecho pedazos. Amén. Por eso siempre la palabra va a ir centrada en el alma. ¿Necesitamos la economía? Claro que lo necesitamos. Y por eso le estoy explicando de dónde viene ese principio. Pero que no malinterpretemos, es que yo estoy diezmando, entonces voy a ir al cielo. No, ese es parte del vivir y del amar a Dios. Eso no es una garantía que te vayas al cielo, sino que esto es parte de tu servicio hacia Dios y como hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, como le dijeron a Jesús, somos hijos de Abraham, le dijeron. Si fueran hijos de Abraham, no se portaran así como se están portando. Y si nosotros decimos ser hijos de Dios, analicemos nuestra vida como estamos en lo que estamos hablando en esta mañana. La próxima semana le dejo con esto. Vamos a estar viendo por qué hay que diezmar y para qué es el diezmo. Dios me los bendiga. Sigamos adelante. Amén. Usted tiene todo este tiempo también de analizar. Si tiene preguntas, venga la otra semana. No falte. Amén. Y los que están en sus hogares, también Dios los bendiga. Sigamos adelante. Amén. Buscando la presencia del Señor también. Así que Dios me lo bendiga, hermanos. Sigamos adelante.